versos 9 al 13. El título que le he dado a este mensaje es ¿Cómo Jesús fortalece nuestra fe? ¿Cómo Jesús fortalece nuestra fe? Y hoy vamos a estudiar 3 pasos con los que el Señor Jesucristo fortalece la fe de quienes creen en Él. Y esto debe de afirmarnos a confiar más en la manera como el Señor obra en nuestras vidas para fortalecernos en nuestra fe. Entonces, estos 3 pasos que muestra esta escritura son, primero, el mandamiento, segundo, la confusión y tercero, la clarificación. Y vamos a ver de qué se trata esto. Al leer el texto lo vamos a mirar despacio. Dice así Mateo 17, versos 9 al 13. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Señor, te pedimos ayuda para comprender este texto que acabo de leer, su implicación y la aplicación a nuestras vidas y cómo podemos responder en obediencia a lo que tú muestras y en fe en ti, Señor, en confianza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Es interesante, en el capítulo 16, si yo hubiera hecho las divisiones de la Biblia, hubiera dividido capítulo 16, verso 13, hasta el capítulo 17, verso 13, como un solo capítulo, pero bueno, la persona que hizo las divisiones lo puso así. Las divisiones no son inspiradas, son ayudas para que podamos leer mejor la Biblia. Pero en el 16:13 comienza el Señor una secuencia de enseñanzas a los discípulos, como he hecho el repaso cada semana. Es una secuencia de enseñanzas donde los va llevando poco a poco, acrecentando su entendimiento de quién es Él. Veíamos cuando entramos en esa porción que la pregunta más importante que una persona puede contestar en toda su vida es esta: ¿quién es Jesucristo? Si una persona no entiende quién es Jesucristo, no tiene salvación, porque sin conocerlo a Él no puede conocer a Dios, y sin eso no puede tener perdón de sus pecados y vida eterna. Entonces es necesario conocer quién es el Señor Jesucristo. Entonces Él les va enseñando a sus discípulos. Ya tiene 2 años y medio con ellos, y aquí en el capítulo 16 lo lleva en la declaración correcta de quién es Él, afirma eso, el establecimiento de la iglesia, la autoridad de los líderes en la iglesia. Reprende a Pedro cuando les anuncia de su muerte y él no entiende esto y quiere llamar al Señor aparte, y les enseña que para seguirlo a Él hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a Él. Esa es la salvación, porque el alma vale más que todo lo que hay en el mundo. Enseña el valor del alma allí y lo sigue llevando. Después llega en el capítulo 17, en todo el libro de Mateo, es la cúspide. Es el lugar más alto, es lo máximo que Jesús permite que ellos conozcan de quién es Él. Cuando los lleva a ese monte, algunos comentaristas dicen que es el monte Hermón porque está cerca de Cesarea de Filipo, que es donde ellos están, pero el texto no lo menciona. Y mientras está allí, sucede la transfiguración del Señor Jesucristo. Los discípulos lo ven a Él luminoso, su rostro brillando como el sol. Y aparecen junto con Él Moisés y Elías, y después hablando con Él, y después se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. A Él oigan. Los discípulos caen, se tiran al piso con el rostro hacia abajo, llenos de temor porque han escuchado la voz de Dios. Entonces, Mateo está llevándonos en esta narrativa a conocer la revelación del Señor Jesucristo hasta la cúspide, hasta lo más alto. Y después de allí donde entramos hoy,
Dice en el verso 9, mientras descendían del monte, hay un descenso. No en la revelación, pero en lo que empieza a suceder en la vida del Señor Jesucristo. O sea, la máxima revelación es como que desciende al valle de la humillación. Es donde la oposición contra el Señor Jesucristo se incrementa. Es más abierto la oposición y la enemistad contra Él de parte de los líderes religiosos. Y quedan solamente 6 meses dentro de su ministerio, ya lleva 2 años y medio. Entonces todos los sucesos que empiezan a suceder en este descenso es el camino del Señor a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. Y antes de llegar allí, en lo que entramos a ver hoy, cuando el Señor desciende con ellos del monte y lo que les deja saber acerca de la pregunta que tienen de Elías, es lo que queremos mirar hoy. Entonces vamos al verso 9, dice, y este es el punto número 1, el mandamiento. Mientras descendía del monte, Jesús les ordenó, diciendo, aquí está el mandamiento, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está anunciando de nuevo su muerte cuando dice, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sabe que es inevitable, que eso viene pronto, y les ordena, como concluimos la semana pasada, a que no pueden hacer pública lo que han conocido del Señor Jesucristo aquí. Y ellos obviamente obedecen porque Dios les ha dicho a Él, escuchen, ¿sí? Y esa narrativa, hasta ese momento culminante, nos ha llevado a ver a Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la partida del Señor Jesucristo. Y el término que ellos usaron cuando hablaron con el Señor Jesucristo, que está en el libro de Marcos, es la palabra éxodo. El éxodo de Jesús, camino a Jerusalén y después morir y resucitar de entre los muertos. Si veíamos una comparación, creo que lo mencioné la semana pasada, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, fue un éxodo y lo llevó a la tierra prometida. Jesucristo está hablando con Moisés y Elías de un éxodo, es decir, de una partida de Él. Él va a partir, va a morir, va a morir en ese cuerpo. Es una transición para ir a otro lugar, obviamente, en su cuerpo glorioso, al cielo, garantizando así el éxodo o la salida de los que crean en Él, de ser salvos de sus pecados para tener vida eterna. Es salir de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de estar bajo el dominio del mundo y Satanás, bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Eso es lo que están hablando allí. Y les dice a los discípulos, no pueden anunciar lo que vieron, no todavía, hasta que se ocurra este éxodo, esta salida, esta muerte y resurrección de entre los muertos. Pero esto causa confusión en los discípulos. Por eso me regresé a ese verso, porque no lo podemos desconectar de lo que sigue. Eso causa confusión, ese es el segundo punto, la confusión. Verso 10, y los discípulos le preguntaron diciendo, después del mandamiento, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Después de haber visto y escuchado a Moisés y a Elías hablar con Jesús, quieren saber por qué se dice que Elías viene primero. Ellos vieron a Elías allí. Y esto es importante. Cuando ellos vieron a Moisés y a Elías, Dios está permitiendo que estos discípulos vean la garantía de la salvación ya hecha en estos hombres. Ellos vienen del cielo, hablan con Jesús. Eso afirma que todo lo que el Señor Jesucristo ha estado predicando del reino es verdad. Y estos discípulos pueden verlo y esto va a influenciar más adelante todo lo que ellos van a enseñar y predicar. Porque fueron testigos oculares de Moisés y Elías. Pero viene esa pregunta. Y debemos nosotros hacernos la pregunta, ¿venir primero que quién? Porque ellos dicen... No dicen los escribas que Elías debe venir primero, entonces, pero venir primero que quién, o antes de cuál evento, para tratar de entender qué pasa en la mente de los discípulos. Ya ellos han dicho en Mateo 16, 14, cuál es la opinión general acerca de Jesús, y algunos dicen que Jesús es Elías. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, que no es el Mesías, sino su predecesor.
Juan mismo, cuando fue encarcelado, dudó y le mandó a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Porque en la mente de ellos, Jesucristo no llena la categoría para ser el Mesías. Esta pregunta que está sucediendo aquí es crucial en la revelación de quién es Jesús para los discípulos. Es crucial y es crucial para nosotros también entender lo que Él está revelando aquí. Entonces, el mandamiento de Jesús de esperar hasta que resucite de los muertos causa esa incógnita en sus corazones. Y ellos quieren saber. Entonces, ¿qué dicen los escribas acerca de Elías? Nos importa a nosotros ahora para entender. Porque la pregunta es, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora metámonos en la cultura judía, regresémonos 2000 años atrás y tratemos de entender qué es lo que la gente había escuchado acerca de Elías de parte de los líderes religiosos. Ellos se referían a la profecía que fue dicha en Malaquías 4, versos 4 al 5. Está cerquita de Mateo. Si se regresa un poquito, ahí va a encontrar Malaquías 4, que es el último libro del Antiguo Testamento. Versos 4 al 5. Malaquías está dando esta profecía y podemos leer hasta el 6. Dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí está diciendo, Elías tiene que venir antes del gran día. Y en el verso 6 está diciendo, Elías cuando venga, esto es lo que va a hacer. Entonces, los escribas lo que estaban haciendo era usando la venida de Elías como un punto cronológico en su enseñanza. Es decir, a menos que haya venido Elías, no puede venir el Cristo, el Mesías. Pero el Cristo ya estaba allí. Ellos no podían hacer la conexión. ¿Cómo es que está Cristo aquí y no ha venido Elías? Entonces no puede ser el Mesías. Esa es la conexión que ellos están haciendo. Miren Juan 1:21. En Juan 1:21 ellos están hablando con Juan el Bautista y le hacen esta pregunta. Y le preguntaron, bueno, en el verso, leamos desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Ahí mismo sale la pregunta, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces los discípulos saben esto, que Juan dijo que él no era el Elías, pero Juan es el que vino anunciando a Jesucristo. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Y qué es lo que los escribas están haciendo de todo esto? Los escribas, conociendo la profecía de Malaquías 4, versos 5 y 6, ellos no entendían la profecía. Ellos no entendieron todo lo que Dios quiso revelar con esa profecía. Entonces, ¿qué hicieron los escribas? Como ellos eran los maestros religiosos, como ellos eran los que tenían que dar la respuesta, aunque no entienden la profecía, tienen muchos vacíos en su entendimiento, lo que hace es que empiezan a llenar todos esos vacíos con su opinión y lo empiezan a hacer como tradición y lo empiezan a formar como una enseñanza. Y con el concepto que ellos desarrollan sin entender bien qué fue lo que Dios quiso decir, empiezan a enseñar a todo el pueblo de Israel acerca de Elías. Y lo que produce esto en el pueblo de Israel es confusión. Es confusión porque cuando el Señor Jesucristo viene, a la gente le cuesta más trabajo creer en Él por la enseñanza que los fariseos y los escribas han puesto acerca de Elías. Y han formado un desorden allí. Ellos enseñaban que Elías tenía que venir y hacer milagros poderosos. Tenía que venir y hacer una reforma total donde el caos y el desorden moral se iba a poner en orden.
Así todo estaría listo para que el Mesías ejecutara juicio. El Mesías es el Cristo. Y estableciera el reino para Israel. Es decir, ellos esperaban que en el cumplimiento de la venida de Elías, Jesucristo solamente venía para matar a todos los enemigos de Israel y establecer su reino allí, establecer a Israel como la nación dominante. Tenían una enseñanza parcial basada en las Escrituras. Y hoy en día hay muchos que presentan una enseñanza parcial de las Escrituras por no entender las Escrituras, por no conocer bien las Escrituras. Esta mañana, cuando estábamos viendo acerca de la disciplina en la iglesia, ¿qué significa eso? Yo me refería a porciones pequeñas de un capítulo completo que son sacadas del capítulo completo y son enseñadas como verdades que no son medias verdades y lo que producen es confusión en las iglesias. Hay muchos lugares donde hay hombres que se paran a predicar y no han estudiado el texto, no saben de lo que están hablando y están llenando con lo que se les ocurre y están trayendo información a sus iglesias o a su audiencia que a la larga va formando un concepto errado en su mente. Cuando son expuestos a la verdad les cuesta trabajo conocer la verdad. He escuchado tantos testimonios de personas que cuando son expuestas a la verdad es un choque con la verdad. Les cuesta trabajo creer por el tipo de información que han recibido por años y años, siendo mal enseñados por maestros que no entienden. No se toman el tiempo de estudiar y están nomás confundiendo a las personas. Pero el Señor poco a poco los va llevando a la verdad. Y en realidad lo que pasa es que son ciegos, guías de ciegos, y hacen más difícil y más confuso entender la verdad. Son supuestos maestros de la Biblia, pero en realidad no enseñan la Biblia. Uno de ellos enseña, tu vida es, la mejor vida que puedes tener es la de hoy. Tienes que vivirla hoy y ahora. ¿Saben quién habla así? Satanás. Satanás en el capítulo 4 de Mateo se enseña así. Tu vida mejor es la de hoy y la de ahora. Así que este hombre en una iglesia muy grande en Estados Unidos enseña eso, ha escrito libros y vende millones. Y le enseña a la gente algo que Dios no dice, pero lo hace en el nombre de Dios. Escribe según él en el nombre de Dios y lo que está haciendo es para esas multitudes más difícil poder entrar a la verdad. Les está cerrando la puerta. Eso es lo que sucede aquí. Los fariseos y los líderes religiosos no entendían la profecía de Malaquías. Habían llenado con su opinión, con sus tradiciones y habían aprendido a usar eso para manipular la situación y negar quién era el Señor Jesucristo. Cuando Jesús está en la cruz, en el libro de Marcos, hay una escritura donde dice que el Señor Jesús está diciendo esto, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es arameo, el mismo texto lo traduce. Y unos dicen, mira, está llamando a Elías. Miremos a ver si Elías viene a bajarlo. ¿Sabe qué lo están haciendo allí? Se están burlando cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz. Se están burlando porque están afirmando que ellos jamás creyeron en Él porque nunca se cumplió la profecía de Elías según lo que ellos habían enseñado. Ellos nunca aceptaron la profecía del Señor como era, porque su propia opinión se había puesto sobre eso. Y seguramente que los fariseos y los escribas usaban el que Elías no había venido, según ellos, como evidencia en contra del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía Jesús ser el Mesías si Elías no había venido? Primero tenía que cumplirse la profecía, según la versión de ellos, pero lo que pasa es que la profecía ya se cumplió, más que ellos no la pudieron ver, porque eran ciegos, guías de ciegos, porque no entendían lo que Dios les quiso mostrar en el libro de Malaquías. Y ese es el concepto que los discípulos tienen. Está grabado en sus mentes y cuando Jesucristo les dice, no pueden anunciar lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, está diciéndolo, voy a morir. Ellos dicen, va a morir, pero ¿cómo? Si los escribas nos han dicho que Elías viene, restaura todas las cosas, establece todo en orden y Jesucristo nomás viene a establecer su reino. ¿Cómo es que va a morir?
No encaja una cosa con la otra. Y están en esa lucha, por eso le preguntan al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Es cruel cuando una persona es expuesta a falsas enseñanzas en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Proclaman a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Dicen el nombre de Jesús, pero no entienden cuál es el Jesús de la Biblia. En sus mentes tienen el concepto de que ya son parte del reino y están lejos del reino porque están siguiendo una enseñanza que no es la verdad de la Biblia, aunque usan textos de la Biblia. Yo no tengo mis notas, pero quiero mostrar un ejemplo rápido para que vea lo cruel que es no enseñar bien las Escrituras. Si fuera cierto que podemos tomar cualquier texto de la Biblia y hacer con él como queramos y decir lo que queramos de ese texto, hay un salmo que hemos visto con mi clase, bueno, no lo apunté, pero esto es lo que dice ese salmo al final. En el último verso dice, dichoso el que tome a tus bebés y los estrelle contra la peña. Si pudiéramos hacer cualquier cosa con cualquier texto de la Biblia, ¿por qué no tomar ese texto? Y decir, aplica para mí. Hay textos que no aplican para nosotros. Hay textos que son históricos y nos están enseñando algo que sucedió allí, pero no nos está diciendo que imitemos eso. Y hay maestros que se toman esa libertad, como hacían los fariseos y los falsos maestros en Israel, y solamente estaban confundiendo a la gente. Así que no recuerdo el texto exacto. Si alguien se acuerda, me ayuda con eso. Son Salmo 70 y algo, lo hemos visto en el... ¿O es el 137.9? Gracias, hermano. Me acordaba que tenía los números al revés. Sí, Salmo 137.9 dice, bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Entonces los fariseos tenían así un concepto de algo que habían escuchado de las profecías, pero no entendían. Este texto del Salmo 137, usted tiene que estudiar la historia de Israel. ¿Qué pasó con los profetas que Dios mandó? ¿Cuál fue el pecado de Israel? ¿Dónde está Israel en este contexto? Que están como esclavos en Babilonia, están llorando, están lamentando y los babilonios se están burlando de ellos y los israelitas les dicen, dichoso el que un día estrella a tus niños contra la peña. Ellos están hablando del juicio que Dios va a levantar cuando levanta a los persas años más adelante y vienen contra los babilonios y de allí son sacados los israelitas y les permite regresar a la tierra prometida. Estoy hablando de un verso nada más, todo lo que hay que considerar. Estos falsos maestros estaban confundiendo a Israel, regresando al libro de Mateo, por eso los discípulos no entienden por qué Jesús, esta es la segunda vez que les dice que es necesario que Él muera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Mesías que ellos han escuchado no coincide. Mucha gente escucha de Jesús y resulta que cuando confrontan la vida realidad no entienden por qué. ¿Por qué? No entienden cómo no encaja lo que ellos creen de Jesús con lo que están viviendo, con lo que está sucediendo en sus vidas, porque les han enseñado un Jesús falso, no el Jesús de la Biblia. Y les han puesto un velo que les impide ver la verdad. Pero no es ese el propósito de Dios. Y lo que queremos mirar en este texto no es una crítica simplemente de estos falsos maestros, sino ver qué es lo que Dios hace en medio de esto para llevar a sus discípulos a la verdad. ¿Qué es lo que Él hace? Primero les da el mandamiento y ellos se confunden, dejan conocer su confusión y después viene la pregunta y el Señor les aclara y los lleva a la verdad. Las personas que son mal enseñadas con un Jesús que no es el de la Biblia, aunque dicen Jesús, aunque dicen Jesucristo, aunque dicen Dios, aunque dicen yo creo en Dios, muchos hasta dicen yo creo en Diosito llegó. Bueno, Dios yo no lo puedo cargar en un bolsillo para decir es un Diosito. Sufren en sus matrimonios, sufren en sus hogares porque no conocen la verdad. Sus vidas no están llenas de gozo, hay amargura en muchos de ellos. Su esperanza queda puesta en el lugar equivocado y se quedan atorados porque han recibido un mensaje falso. Están esperando algo para aquí y para ahora que Dios jamás prometió.
Es como cuando las personas ponen su fe en lo que escuchan en el noticiero cuando se sientan a ver la televisión en la noche. Empiezan a pensar conforme a lo que están oyendo. O cuando usted escucha un chisme, es un revoltijo de medias verdades con opiniones y no puede saber cuánto de malicia le han puesto como ingredientes a lo que usted escuchó allí. ¿Cuál es el resultado? Un resultado desastroso, porque la persona que lo cree comienza a guiar su opinión y su juicio a acciones en base a algo que no es verdad y causa un conflicto mayor después. Hay una ilustración que me acuerdo que uso mucho cuando nos reunimos las parejas, pero me acordaba bastante para ver lo que es un concepto falso, lo que lleva a las personas a hacer cosas mal hechas. Esta pareja se casó bien jovencitos y resulta que la esposa dijo, hoy voy a cocinar jamón. Entonces el esposo cuando llegó de trabajar, recibió el olor del jamón y olía bien rico, estaba contento. Entonces él miró que su esposa había tirado a la basura una buena porción del jamón. Pero le dio pena preguntarle, bueno, se lo comió. La semana siguiente otra vez ella hizo el jamón y de nuevo una porción estaba en la basura. Hasta que él le dijo, honey, ¿por qué estás tirando la otra parte del jamón? Y ella dijo, oh, es que mi mamá así lo hacía. Y yo, pues tengo que preguntarle a mi suegra a ver qué fue lo que pasó. Entonces cuando van a visitar a la suegra le pregunta, suegra, cuénteme por qué tira esa parte del jamón. Mi esposa tira esa parte del jamón y dice que lo hace porque usted lo tiraba. Y él dice, oh, mi mamá sí lo hacía. Y dice, pues tengo que ir con la abuela para preguntarle a ella qué fue lo que pasó. Cuando finalmente llega donde la abuela le pregunta, ¿por qué hacen esto con el jamón? Porque mi esposa lo hace, su hija lo hace, y ella dice que usted. Y la abuela le dice, es que cuando yo me casé, la olla que mi esposo me compró era muy pequeña porque éramos muy pobres. Y esa parte no cabía, entonces siempre la tiraba porque no teníamos cómo refrigerarlo. Entonces a veces usted puede estar siguiendo una tradición y ni siquiera tiene la menor idea de qué es lo que usted está obedeciendo, porque usted está obedeciendo algo en su vida. La manera de tomar decisiones de usted, algo está obedeciendo. Hay información que usted ha recibido a lo que está obedeciendo. Pero puede que no sabe. La verdad está aquí y lo que quiero mostrarles es cómo el Señor quiere mostrar la verdad, cómo a Él le interesa. Dios no quiere que Él sea un secreto para nadie. Él vino y se manifestó en la forma de hombre. Él quiere darse a conocer. Y solo hay una opción cuando se trata de conocer la verdad y es ir a la palabra del Señor, a la Biblia. Interpretada tal y como fue escrita en su contexto, no según la opinión o la tradición de un hombre. Y el Señor en su gracia lleva a sus discípulos paso a paso para que entiendan finalmente esta verdad acerca de Él, la verdad en relación con el profeta Elías. Igualmente, Él lo hace con usted. Seguramente lo está haciendo con algunos de ustedes el día de hoy. Ojalá que así sea. Los discípulos con lo que conocían piensan, la profecía dice que Elías viene primero y restaura todas las cosas, entonces, ¿por qué tiene que sufrir el Mesías cuando venga? Regresando al texto. Su pregunta está relacionada con la prohibición de anunciar el evento cuando Cristo anuncia su muerte en el verso 9. Los discípulos, después de la confesión de Pedro y luego la experiencia de la transfiguración del Señor, ya están completamente convencidos. Ellos no tienen duda de que Jesús es el Mesías. Ellos ya no dudan. Pero entonces, ¿dónde está Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué, Señor, los escribas dicen que tiene que venir Elías? Ya creemos que tú eres. No pueden conectar eso. Entonces, eso nos lleva a la clarificación. Tercer punto. Versos 11 y 12, regresando a Mateo 17, que es nuestro texto base. Y respondiendo, él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Jesús no está negando que Elías viene y dice que va a restaurar todas las cosas, está refiriéndose a Malaquías. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y Jesús lo que está haciendo aquí, respondiéndoles en dos partes. Primero les dice, Elías viene,
tal y como Malaquías lo dijo, el Señor no está negando lo que dice la profecía. Pero la explicación es espiritual. Y le está diciendo, Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Mire el ángel lo que anunció a Zacarías, Lucas 1:17. Lucas 1:17. El ángel le está hablando a Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, anunciando su nacimiento. Le dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Es decir, lo que él va a hacer, lo va a hacer muy similar como Elías lo hizo. El mismo sentir, la misma intención, la misma actitud que hubo en Elías, es la misma actitud que va a haber en Juan el Bautista. Entonces Juan, el ángel le dice, e irá delante de él. Delante de él es delante del Mesías, porque es un precursor. Elías es un precursor antes de Jesucristo. Tiene que venir primero. Entonces, irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, este Elías no es una reencarnación del profeta Elías. La profecía no habla de eso, sino que la persona de Juan el Bautista refleja lo que Elías era en el Antiguo Testamento. Jesús lo confirmó en Mateo 11:14. Vamos allí, Mateo 11:14. Y lo que estamos haciendo, si se fija, es verificando el evento con las mismas escrituras. No verificando el evento con mi opinión, sino verificando el evento con lo que dice aquí, que es lo que Dios dejó saber. Esa es la verdad. Mateo 11:14. Y si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir. El Señor Jesucristo está hablando, refiriéndose a Juan el Bautista. Y le dice, Él es Elías, el que había de venir. Él es el cumplimiento de la profecía en Malaquías. Él es la promesa de Dios llevada a cabo. Él es el precursor del Mesías. Juan el Bautista es ese Elías que esperaban. Juan venía a ministrar en una forma parecida a la que el profeta Elías ministró. Pero entonces, ¿por qué cuando los fariseos le preguntaron si era Elías, Juan dijo que él no era? Ya lo leímos en Juan 1:21. Sale esa pregunta, ¿por qué Juan dijo que él no era? Si él le dijera, ¿eres tú Elías? Dijo, no, yo no soy. La razón es esta. Juan el Bautista entendió que los fariseos que le hicieron esa pregunta, ellos estaban cuestionándolo a él. Es decir, ellos querían poner en duda el ministerio de Juan. Ellos no estaban preguntando porque querían conocer. Ellos no estaban preguntando porque querían confirmar. Ellos hicieron una pregunta con la intención de poner mal a Juan. Entonces Juan les dice, no, yo no soy Elías. No como ustedes lo están presentando. No como ustedes lo están enseñando. Por eso Juan les dice que él no es. Así que Elías ya vino y no lo reconocieron, dice el Señor Jesucristo, regresando a Mateo 17. Rechazaron a Juan como el Elías profetizado. Dice el Señor, sino que le hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo apresaron. Dice, pero fue Herodes el que lo apresó. Sí, pero los judíos no hicieron nada para defender a Juan. Los judíos estaban contentos que Herodes haya apresado a Juan el Bautista. Y después Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Eso los fariseos y los saduceos y los escribas están respaldando toda esta acción. Entonces Jesucristo dice, Elías ya vino. Elías ya vino, y le hicieron todo lo que le quisieron hacer. Lo encarcelaron y le cortaron la cabeza, lo mataron. Eso fue lo que hicieron. Porque rechazaron el cumplimiento de lo que Dios les había prometido desde Malaquías. La maldad de los líderes judíos se manifestó al máximo cuando rechazaron y persiguieron van a perseguir a Jesús. Y Jesús dice, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Rechazaron la restauración que proclamó el Elías profetizado, es decir, Juan. ¿Cuál era la restauración? Arrepiéntanse. ¿Qué trae el arrepentimiento?
restauración de relación entre hijos y padres, padres e hijos, mejores hogares, mejores familias, la sociedad mucho más sólida. Esa es la restauración en el arrepentimiento. Fue lo que Él predicó para que cuando viniera Jesucristo los salvara de sus pecados. Ese es el cumplimiento de la profecía de Elías. Pero ellos rechazaron a Elías y lo mataron, y ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Y usaron su mala enseñanza de Elías para confundir a la gente. Pero el Señor cumplió lo que Él prometió. Y en los últimos tiempos, que todavía no ha sucedido, más adelante, el Señor enviará otro Elías. Usted dirá, pues entonces ¿hay una reencarnación? No. Es uno que va a ser un predecesor del Señor Jesucristo. Puede que sea Él mismo. Si leemos Apocalipsis, capítulo 11, donde presenta a 2 testigos. Y lo que van a anunciar aquí en la tierra. Créalo. Los discípulos vieron a Moisés y a Elías. Y era verdad lo que estaban viendo. Créalo lo que el Señor está diciendo cuando viene en el futuro. Y créalo que el Señor Jesucristo viene. Y lo que se está haciendo, el ministerio, que se está haciendo ahora la iglesia, que ha tomado como el lugar, pudiéramos decir, si me puedo tomar ese atrevimiento, el lugar de Juan el Bautista, de anunciar, de proclamar el evangelio, de decirle a todas las personas, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, quedan como malditos y enemigos de Dios. Y Dios no quiere eso para usted. Dios no envió a su Hijo para juzgarle a usted o para condenarle. Dios lo envió para salvarle, pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados y clamar a Él para la salvación de su alma, obedecer al llamado que Dios le está ofreciendo, porque el Mesías regresa. Jesucristo viene. Él viene y viene pronto. Pero cuando Él venga, ella no va a venir humilde. Ella no va a venir para ser maltratado por las personas y morir en una cruz. Él ya murió, Él ya resucitó. Él viene como juez. Ya entonces no hay salvación. La salvación es hoy, es ahora. Él va a regresar en su reino con poder, justicia y majestad. Y regresando a nuestro texto, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es fortaleciendo la fe de sus discípulos. Toma cada parte de la pregunta que ellos hacen y la empieza a dividir y les empieza a explicar paso por paso, por paso. Porque Él quiere que ellos conozcan la verdad. Él quiere que ellos sean fortalecidos en su fe. Ellos quieren que crean con claridad y que entiendan. Igual Él lo hace con usted si usted pone su confianza en Él y su fe lo pone en la palabra revelada de Dios. No lo que un hombre diga, lo que Dios dice. Él le prometió a sus discípulos más adelante en el libro de Juan que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y dijo, Él los va a guiar a toda verdad. No es un secreto la voluntad de Dios, no es un secreto. Dios no la dio como un secreto, Él la dio abierta. Y dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El creyente no está abandonado a su suerte frente a la palabra de Dios. Él mismo, el Señor, se encarga de dirigirlo paso a paso a entender la verdad para que sea fortalecido en su fe. Su propósito es prepararle con una fe inquebrantable para que sea efectivo en llevar a cabo el propósito de anunciar la venida del Señor Jesucristo. Pero para hacer eso es necesario tener fe. Y para tener esa fe es necesario dejarse llevar por el Señor, ser instruido por Él en la verdad, para entonces prevalecer. Y el verso 13, el último verso dice, entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Para los discípulos quedó claro ese concepto. Otro obstáculo es quitado del camino en su entendimiento de quién es Jesús como el Mesías. Es interesante, si siguiéramos leyendo, por tiempo no podemos hacerlo, pero si seguimos leyendo en el siguiente capítulo, Jesús vuelve y anuncia su muerte. La primera vez que Jesús anunció su muerte, ¿qué pasó? Pedro le dijo, no, Señor, no te suceda tal cosa, lo llevó aparte. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La segunda vez el Señor le dice, no lo anuncien, porque tienen que esperar hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otra vez habló de muerte y los discípulos dicen, confundidos, pero Señor, ¿y entonces? ¿Y Elías? El Señor les enseña.
¿Sí ven la progresión que Jesús está haciendo enseñándoles a sus discípulos? Después, la tercera vez que Jesús habla de su muerte, porque habla más veces de su muerte, dice la palabra que los discípulos cuando oyeron eso, se entristecieron en gran manera. Ya no hubo oposición a lo que Jesús dice que tiene que morir. Ya no hubo duda en cuanto a que Él dice que va a morir. Ahora hay un entendimiento claro y aceptan, el Mesías tiene que morir. Ya han entendido mucho más. Jesús los ha llevado poco a poco aquí. Jesús los ha sacado de la falsa doctrina de los líderes religiosos de su época, que promovían su religión y sus creencias y su opinión y sus tradiciones. Jesús los saca de allí y los lleva ¿a dónde? Los lleva a Él, los está trayendo a Él. Jesús los está abrazando para fortalecerlos en su fe, para prepararlos para lo que ellos tienen que hacer, y a este punto están mucho más preparados para lo que venía. Todavía tienen que aprender más, pero han aprendido mucho. Ese es el propósito para nosotros, al estudiar las Escrituras y conocer la voluntad del Señor, que sepamos lo que Él quiere, que veamos de cerca ahora cómo trató a sus discípulos y entendamos que ese es el trato que Él nos ofrece a nosotros. Es un trato de paciencia y Él es poderoso para guiarnos paso a paso a través de los obstáculos que vengan en la vida. Y Él afirma: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ustedes, los que han experimentado el conocer más y más de la verdad, su testimonio, si ustedes se pararan aquí ahora, yo estoy seguro que coincidiría en decir: soy más libre. ¿Libre? ¿Libre para qué? ¿Libre de qué? Libre de conceptos erróneos que le impiden ver quién es el Señor Jesucristo. Libres para con plena claridad y conciencia escoger: obedezco al Señor, sé que esto es lo que Él dice, no tengo ninguna duda, no estoy proclamando lo mío, sino lo del Señor. Y allí voy, aunque muera en el camino, allí voy. Eso es verdadera libertad. Cuando usted puede escoger con plena conciencia y claridad obedecer al Señor. Eso es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miremos un ejemplo. Ahorita eso es lo que voy a hacer. Ya terminé de leer el texto de Mateo 17, porque no quiero que nadie se vaya a confundir. Me voy a mover a Primera de Pedro, porque quiero mirar años más adelante qué pasó con uno de los discípulos que vio la transfiguración del Señor, que fue enseñado por el Señor Jesucristo quién era Él y qué fue lo que Él dijo más adelante. Mire, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, y allí quiero terminar con ese texto. Este es el apóstol que quería evitar que Cristo sufriera, pero el Señor lo llevó a la verdad. Y miren lo que él declara después, cuando el Señor ha resucitado. Y esto enseña, en 1 Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza viva quiere decir algo que no deja de ser y que constantemente lo está llevando. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Está afirmando lo que él se oponía al principio, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esto es esperanza. Esto es esperanza cuando usted puede hablar del futuro y decir: la herencia que voy a recibir es incorruptible, es inmaculada y no se marchitará, nunca dejará de ser. Eso es esperanza. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo sabe él que deberá estar reservada en los cielos para vosotros? La experiencia de la transfiguración. ¿A quién vio él? A Moisés y a Elías hablando con el Señor Jesucristo. Él sabe que es verdad. Él sabe que este lugar es cierto y lo está proclamando aquí. Y verso 5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esperanza, esperanza, esperanza. ¿Sabe qué pasa con una persona que tiene esperanza? Porque ha conocido la verdad. Es una persona que tiene toda la motivación para cambiar
día a día, para ser más y más como el Señor Jesucristo, para vivir mayor la libertad que Dios le ha dado y moverse en esa dirección de parecerse a Cristo. Eso hace una persona que tiene esperanza. Pero cuando los maestros enseñan mal y enseñan de Jesús cosas que no son de Jesús y de la salvación cosas que no son de la salvación, las personas no tienen esperanza. No es una esperanza, como dice aquí, incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Usaba una vez en una predicación, Colombia, donde soy yo, se predicó en el este del país, en el sureste del país. Un evangelio donde la gente no le enseñaron la verdad de Jesús. Le enseñaron tu mejor vida es aquí y ahora. ¿Sabe para quién es la mejor vida aquí y ahora? Para el que va camino al infierno, porque lo que le espera es horrible y detestable. Y les enseñaron eso a esas iglesias y llenaron esas iglesias con ese mensaje de la prosperidad y el mensaje de la fe, de proclámalo y recíbelo. Y los guerrilleros que son enemigos de los cristianos empezaron a atacar esas iglesias, a tirar cilindros para que explotaran allí, matando cientos de personas, cientos de familias. Y los que quedaron con vida, ¿qué les quedó? Nada. ¿Por qué? Porque les dijeron, aquí nunca te va a pasar nada, aquí nunca vas a sufrir, aquí nunca te va a faltar. Dios no promete eso en las Escrituras. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando de sufrimiento. El que sigue a Cristo no es de este mundo. El que sigue a Cristo no tiene su esperanza en este mundo. Mejor que no les hubieran predicado en esos lugares jamás ese falso Cristo. Porque esa gente quedó sin nada y abandonaron todo lo poco que conocían de la fe, muchos de ellos. Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la pregunta de los discípulos. Pero vemos que el Señor es fiel y los lleva de la mano a la verdad, los ama, les muestra. Y el fruto lo vemos aquí con esta declaración de Pedro. Yo quiero poder hacer esa declaración. Dios quiere que usted haga esa declaración. Que usted no dude. Que usted no dude. Esto es garantizado. ¿Por quién? Por Dios. El Dios que vemos aquí en la Biblia. Este es un lenguaje celestial del que estamos hablando. Nos transporta a la gloriosa manifestación del Señor que estamos esperando todos los días que Él venga. Era la labor que Jesús llevó a cabo en la vida de sus discípulos y lo está haciendo con nosotros aquí y ahora. Mateo 16 y parte del 17 los lleva a través de la revelación más grande acerca de su persona como el Mesías. Y el resultado fue el fortalecimiento de la fe de los discípulos para lo que venía más adelante, proclamar el reino, proclamar la venida del Señor Jesucristo. Nosotros estamos siendo fortalecidos así. Y mi oración es que confiemos en lo que Dios revela en su palabra, conozcamos mejor lo que Él dice y nos dejemos llevar porque Él quiere hacerlo con nosotros. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? A veces pienso que antes de predicar los mensajes, digo, hoy no voy a gritar. Pero es inevitable. No estoy hablando de una historia terrenal. No estoy abriendo un libro común. No estoy presentando a una persona común y corriente. Estamos hablando de Dios, el Hijo de Dios. Estamos hablando de que esto hace la diferencia por toda la eternidad entre estar en el infierno o estar en el cielo para todas las personas. ¿Cómo pudiéramos anunciarlo diferente sin tener pasión por esto? Cuando el Señor nos lo ha dado así mismo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación que hay en las Escrituras acerca de quién eres tú. Gracias por dejarnos ver lo que tú hiciste con tus discípulos paso a paso, Señor, ayudándoles a entender quién eras tú, afirmando ese entendimiento, ayudándoles en medio de la confusión, reprendiéndolos cuando estaban completamente errados y afirmándolos en su fe, Señor. Gracias por dejarnos ver esto. Creemos que es verdad, que es cierto. Y oramos, Señor, por cada uno de nosotros aquí,
que nuestra fe esté puesta en tus palabras, en tu verdad. Que nuestra necesidad sea reconocida de la salvación que solamente viene por ti, Señor Jesucristo. Tú estabas salvando a tus discípulos y preparándolos para enviarlos, para que muchos fueran salvos. Y es lo que anunciamos ahora, Señor. Gracias, porque tú no eres un Dios lejano ni ajeno. Tú eres un Dios cercano, que miras, que conoces, que te acercas, que abrazas, que fortaleces, que das fe y que traes salvación al que cree en ti. Oramos, Señor. Yo ruego por las personas que escuchan este mensaje y no están seguros de su salvación, o no han creído en el Cristo de la Biblia, Señor, que puedan tener la fe para creer, que ellos puedan clamar a ti, Señor, pidiendo perdón por sus pecados y declarándote a ti como Señor y Salvador de sus vidas, que su confianza esté en ti, Señor, solamente en ti, nada de lo que ellos puedan hacer, para que sean salvos y tengan vida eterna. Y oro, Señor, por los que ya están en la fe, que sean fortalecidos en su fe, en su caminar contigo, al entender un poco más de quién eres tú, Señor, y cómo las profecías todas sí se cumplieron. Tú fuiste fiel, Señor, para llevar a cabo tu propósito. Gracias, gracias, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias. Padre, oramos ahora por los bautizos que queremos hacer después de este canto. Ayúdanos a celebrar este acto de obediencia que trae honor y gloria para ti, Padre. Y después oramos también por los alimentos que vamos a tomar al regresar de ese edificio, Señor. Gracias por tu provisión y que sea un tiempo edificante al sentarnos y compartir unos con otros, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después del canto, vamos a pasar